Seguramente escuchaste hablar sobre la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina. Si es así, quédate en este video. Hola, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar sobre un tema que influye mucho en la actualidad y que existe desde tiempos inmemorables, y es sobre las enfermedades mentales y la salud mental. Antes que nada, yo quiero aclarar que yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero sí he tenido experiencias que me han llevado a aprender. Hay personas que no lo entienden, es por eso que voy a hacer este video, para tratar de despejar dudas, aclarar y concientizar más que nada sobre este tema tan delicado que a las personas que les afectan va a parecer muy importante. Bueno, vamos a partir de cómo se genera la enfermedad mental. Primero que nada, entender que es un desequilibrio mental, es decir, nosotros tenemos neurotransmisores en la cabeza, que era lo que nombraba anteriormente, como la dopamina, la serotonina, la endorfina y la oxitocina. Estos, si están nivelados, la cabeza funciona de manera correcta, nuestra manera de actuar funciona de manera correcta, nuestra manera de expresarnos funciona de manera correcta. Hay una buena relación entre lo que somos nosotros y lo que sería el mundo externo, las personas que se encuentran en él. Entonces todo se encuentra en armonía y funcionamos como una persona normal. Pasa que cuando esos neurotransmisores se desequilibran, empieza la disfunción y todo se convierte en un trastorno en la que ya nuestro comportamiento se modifica, nuestra manera de expresarnos cambia, nuestra manera de percibir el mundo cambia. Partiendo de eso, nuestra perspectiva de ver la vida es lo primero que va a influir a todo lo demás, ¿no? A nuestro comportamiento, a nuestra manera de expresarnos ante los demás, etc. Bueno, como les decía anteriormente, estos neurotransmisores se encargan de enviar o emitir señales a los receptores nerviosos. Cuando estos se alteran, no pueden, digamos, enviar señales de manera correcta a los receptores nerviosos, y por ende no hay una buena comunicación entre ambos, es decir, entre los neurotransmisores y los receptores nerviosos. Y ahí empieza todo el problema de la salud mental. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo llegamos hacia eso? ¿Por qué a la persona se le produce un desequilibrio mental? ¿Por qué a algunas personas le pasan y a otras no? Esto es debido primero a los malos hábitos que haya tenido anteriormente a estar enferma la persona, que pueden ser como no dormir. El trasnochar es un error grave porque bueno, nosotros a la hora de dormir se produce lo que es un proceso de recuperación. Es por eso que dicen que el sueño es reparador, y si no dormimos, obviamente nuestro cerebro se va a ir debilitando y alterando poco a poco. Entonces es importante dormir. Lo más recomendado es dormir 8 horas diarias. Entonces, si cumplimos con este requisito, estaríamos haciéndole un favor a nuestra salud mental. El segundo factor que va a influir es el factor traumático. Tiene que ver con el por qué la persona se siente intranquila, el por qué la persona se siente preocupada. Tiene que ver con algo que le haya sucedido a la persona anteriormente, lo tenga preocupado, intranquilo, o puede ser algo que vaya a suceder que lo mantenga intranquilo, preocupado. Pueden ser ambas. Es un factor que también puede influir, que es más que nada psicológico, y que va a desencadenar obviamente que no duerma, que no se alimente, que no coma bien, y eso va a hacer, ¿no?, que se termine enfermando, es decir, que sus neurotransmisores se desequilibren. Y por último tenemos cierta carga genética. Esto quiere decir que mis familiares antepasados me heredaron estos trastornos mentales, y por ende soy más propenso a enfermarme. Así como la diabetes, la tiroides, se heredan las enfermedades,
los trastornos mentales también. Como decía al principio, las enfermedades mentales existen desde tiempos inmemorables, desde hace siglos y siglos. Lamentablemente antes se escuchaba que si una persona tenía o padecía una enfermedad mental era porque tenía que ver con algo referido a lo demoníaco, con que era pecadora y demás. A mí me parece algo que es totalmente absurdo. No hay que mezclar las creencias religiosas o las creencias en sí mismas con las enfermedades mentales, porque son dos cosas totalmente distintas. Es importante que no juzguemos a las personas. De hecho, hasta el día de hoy yo he escuchado hablar que si una persona está enferma mental, si tiene psicosis, por ejemplo, jugó a la ouija o hizo un pacto con el diablo. No es así. También un punto a destacar para las personas que tuvieron esta enfermedad mental o que conocen a alguien que tenga la enfermedad mental, o las personas que no tuvieron enfermedad mental, suelen relacionar todo con las películas de terror. Yo no miro películas de terror y recomiendo a las personas que no vean películas de terror, porque eso hace que nosotros nos imaginemos cosas que no existen. ¿Cuáles son las enfermedades mentales más conocidas, a las que más afectan a las personas? Voy a explicar así superficialmente. Antes aclarar que todas estas enfermedades son extremas, es decir, todo lo que nos pase es extremo, es dramático. Las emociones se viven muy fuertes, es decir, la tristeza, el miedo, la preocupación, se viven de una manera muy intensa. Entonces, por un lado tenemos la depresión. La depresión es algo que es muy conocida, es súper mega conocida. Cuando uno se siente triste dice estoy depre, pero como dije, es algo muy intenso en el que la tristeza está es tristeza absoluta, es una falta de ánimo total, la que influye más que nada en nuestro apetito y por ende las personas suelen bajar de peso. Acá hay exceso de pasado, es decir, cuando la persona se siente mal por algo que sucedió en el pasado. La segunda es la ansiedad. La ansiedad es exceso de preocupación, exceso de miedo. Uno de los factores que se encuentran presentes acá es el no dormir. El no dormir está presente en la ansiedad, y acá lo que hay es exceso de futuro. Tenemos el estrés, que es una tensión mental y corporal en el que la persona se siente presionada por cumplir con la sociedad, con lo externo, por cumplir con sus objetivos, por ejemplo, por cumplir con cosas del trabajo, por cumplir por cosas de la escuela, por cumplir por cosas de la universidad, y por ende se sobrecarga muchísimo y se siente muy irritado. Y acá lo que hay es exceso de presente. Por último se encuentra la psicosis, que acá quiero hacer énfasis, ya que es posible que se desencadene en estas tres anteriormente mencionadas, y la psicosis no es tan conocida, que es cuando la persona empieza a tener alucinaciones, preocupaciones como por ejemplo que alguien me está envenenando, que alguien me está haciendo daño, que alguien me está haciendo brujería. Y bueno, empieza a tener ese tipo de alucinaciones. Y también la esquizofrenia. La esquizofrenia es algo que puede ser algo crónico, es decir, usualmente la esquizofrenia no tiene cura, sí tratamiento, pero no cura. Es importantísimo que recordemos que no debemos juzgar a estas personitas, ya que la están pasando bastante mal, y nuestros comentarios pueden ser bastante hirientes para esas personas, o no pueden ser agradables para esas personas, ya que se encuentran más susceptibles que las demás, y a veces lo que afecta es que no te entiendan.
Esto nos lleva a preguntarnos qué hacer cuando una persona se encuentra en ese estado. Lo primero que debemos de pensar es que esta persona no está fingiendo ni está actuando. Debemos hacernos dos cuestionamientos. En primer lugar, ¿esta persona actuó así antes para llamar mi atención? ¿Esta persona tenía estos comportamientos? Si se dan cuenta, o sea, cuando hablamos de comportamientos hablamos de su manera de hablar, su manera de expresarse, comportamientos raros. Cuando ustedes noten rara a la persona, cuando se den cuenta de que nunca había pasado, llegar a la conclusión de que está enfermo. Y acá entra algo también que siempre escuché, que por ejemplo hay personas que dicen que hablan con la persona que está enferma, y les recuerdo que esta persona no está en su sano juicio. Y lo que escuché varias veces es que hablan con la persona y tratan de hacerlo entender, porque piensan que hablándoles, a ver, si bien es un factor que va a contener un poco a la persona enferma, a la persona en cuestión, no es algo que va a determinar su bienestar emocional. Estamos hablando de que no es una persona con la que nosotros podemos tener una charla, darle consejos y esa persona concientizar y que vuelva a hacer su vida normal. Estamos hablando de una persona que no puede controlar sus emociones, que no puede regular sus estados de ánimo, que está todo fuera de su control. No frustrarse porque va a pasar que uno va a tratar de explicarle y darle consejo. Hay que tener mucha paciencia con estas personas cuando se encuentren en este estado. Lo bueno es que van a existir agentes y tratamientos que nos van a permitir la recuperación del paciente. Estamos hablando de los psicólogos y de los psiquiatras. Estas personas son muy cuestionadas, y de hecho cuando uno se enferma y tiene su primer brote psicológico, porque pasa que esto no es que yo la tuve la enfermedad desde siempre. Es algo que me puede aparecer en la adolescencia, es algo que me puede aparecer en la adultez, es algo que se puede desencadenar en cualquier momento de nuestra vida. Los psiquiatras no son enemigos, son nuestros amigos, son nuestros aliados. Muchas veces se los ve como enemigos porque vamos a la parte de tratamientos, nos dan medicamentos. Y a ver, he escuchado personas hablar y decir, fui al psiquiatra y no me sirvió de nada porque me dio pastillas y dejé de tomarlas porque no me parece que me vaya a recuperar. Esto es negativo y es un error grave pensar que los medicamentos no nos van a ayudar. Yo tuve 2 brotes psicológicos y me he dado cuenta que los medicamentos son mi mejor aliado. Los fármacos son muy cuestionados porque se dicen que son drogas muy fuertes y que uno va a tomar dependencia de esas pastillas. La respuesta es que sí, una vez que el cuerpo se va adaptando a estas pastillas, se va apropiando, es como que es una parte más, es un órgano más de nuestro cuerpo, y pasa a formar parte de nuestro sistema, pero una vez que se establezcan todos los niveles de nuestros neurotransmisores se vayan recuperando, porque las pastillas lo que van a hacer es eso, van a ir restaurando todo nuestro sistema cognitivo, toda nuestra estructura mental, hasta dejarnos como nuevos, hasta dejarnos estables mentalmente, hasta que la enfermedad se haya curado. Luego de cumplir esa función, es decir, de curarnos, las pastillas desaparecen de nuestra vida, pero eso se hace con la ayuda de un médico psiquiatra
que nos va a decir qué medicamentos son los apropiados para nosotros, porque les cuento que yo puedo estar enferma mentalmente, otra persona igual, y yo no voy a tener los mismos síntomas que la otra persona, porque quizá la otra persona tenga más depresión y yo tenga más ansiedad. Entonces los medicamentos por ende no van a ser los mismos que está consumiendo la otra persona. También voy a destacar que cuando uno tiene depresión puede desencadenar en ansiedad, en estrés y en psicosis. Es posible que se tenga todo este tipo de enfermedades, como también es posible que no, que se tenga una sí y otra no. Una vez que la pastilla nos cure y cumpla su función, el médico va a ir quitando. Esto se hace de a poco porque es peligroso en acostumbrarnos a pastillas y después hay que hacer un proceso de regular todo para que nuestro cuerpo vaya reaccionando de la mejor manera a dejar de consumir esas pastillas. Así que las pastillas son nuestro mejor aliado y no nos van a perjudicar, al contrario, nos van a ayudar. Así que las pastillas tomadas en forma y en tiempo correcto, haciendo tratamientos, no van a formar parte más de nuestra vida hasta que nosotros estemos recuperados. Por ende, lo que van a hacer es que nos van a recuperar, nos van a restaurar y después, gracias, no las vamos a necesitar más. Es como las pastillas que nos tomamos cuando nos duele la cabeza. Cuando nos duele la cabeza, tomamos las pastillas, nos recuperamos y no tomamos más las pastillas porque ya no tiene sentido. Lo mismo pasa con los medicamentos. Otra cosa que quiero aclarar es que estas enfermedades pueden durar de 3 a 6 meses, por ejemplo. También hay un caso que es el caso crónico, que esto tiene que ver con un daño cerebral que pueda tener la persona, que se haya golpeado la cabeza y esto va a ser una enfermedad crónica. Obviamente les van a dar medicamentos para poder regular, porque por ende esas personas suelen tener alucinaciones, pero la enfermedad va a ser para toda la vida. Ese es un caso especial que a mí me duele muchísimo, en el que no hay recuperación total de la persona, pero bueno. Y bueno, nada, espero que con este video haya podido ayudar un poquito a concientizar un poco más sobre lo que son las enfermedades mentales. También destacar que me siento muy feliz porque cada día yo estoy aportando ahora un granito de arena, pero sé que existen personas, gracias a los diferentes contenidos en las redes sociales. Espero que les haya gustado, que se hayan informado. Un beso enorme. Bye.